Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Un discurso, el del presidente Donald Trump, en el que se dirigió durante 9 minutos y pico a la nación para decirle que es importante construir el muro para hacer frente a lo que él denomina una crisis creciente, una crisis que afecta al alma y al corazón, dijo el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca, intentando subrayar la importancia de construir ese muro, esa barrera física que es una, si no la más importante, de sus promesas electorales. Hoy vamos a comentar esta y otras cuestiones de la actualidad con nuestra mesa de trabajo. Nos acompañan ya Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con Antonio de la Cruz, es analista político. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por estar también en esta mesa de trabajo. Y con Rafael Bernal, periodista especializado del portal de Hill. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, ¿le recibe bien el año? Sí, Excelente. muy bien. Sí, excelente. Bueno, el presidente Trump está buscando argumentos por debajo de las piedras, podríamos decir, para justificar esa importancia de construir el muro. Ayer lo hizo y quiero saber si les convenció, Rafael. Bueno, ayer repitió sus argumentos de 2016 y los demócratas repitieron sus argumentos de 2016. Y claramente, digo, son argumentos que se han ido desgastando a través de los últimos 2 años. Hay ciertas cosas que son ciertos argumentos abiertamente espurios. Por ejemplo, el riesgo de terrorismo entrando a través de la frontera sur se ha comprobado que no ha sido un caso y francamente los países latinoamericanos han hecho mucho de su propio trabajo, a veces violando derechos humanos, vale la pena decir, para que no entre terrorismo por la frontera sur, porque ellos tienen más miedo que cierren la frontera que los americanos tienen que de cerrar propiamente su propia frontera. Entonces, realmente no fueron argumentos nuevos ni de un lado ni del otro. Y creo que la reacción en general ha sido un poco de frustración de cómo estamos atorados en la discusión de un muro que ya cuesta menos de lo que ha costado, por mucho menos de lo que ha costado el cierre del gobierno. Antonio. Fíjate, Gustavo, ayer había la expectativa que declaraba el estado de emergencia, no lo hizo. Entonces... Hay que explicar que la prerrogativa de declarar un estado de emergencia para un presidente se ha declarado 32 veces desde el 78. 32, la mayoría en las últimas 4 presidencias. Pero en cualquier caso, eso le permite al presidente no pedirle fondos, como es lo habitual al Congreso, sino utilizar otras partidas. En este caso, él querría utilizar las del Departamento de Defensa. Tiene cuestionamientos legales recurrir a esta opción para obtener esos fondos, pero en cualquier caso, podría haberlo intentado. Sí, pero no lo hizo. O sea, argumentó, como dice, ¿verdad?, que los mismos argumentos del 2016 que no prosperan en ese sentido. Son los mismos, se quedan en las mismas posiciones. No logró convencer, para mí, es un discurso para sus bases, ¿verdad?, para su base dura de electoral, que es una promesa que él ha hecho. Sin embargo, no creo que logre, a pesar de que invitó hoy a los dirigentes del Congreso a conversar con él en la Casa Blanca. Lo que pasa es que dices que se dirige a su base, pero para dirigirse a su base el presidente nunca ha utilizado el despacho oval y un mensaje de máxima audiencia. El discurso de ayer, profesor, ¿usted cree que era para su base o intentaba apelar a los ciudadanos de Estados Unidos en general para ampliar el apoyo que ya tiene de su base y que necesita continuar ampliando? Yo creo que quería apelar a una base más grande y hacen en los argumentos. Al principio habló un poco de los hispanos y de los afroamericanos que perdían sueldo y todo eso porque... Bueno, habló un poco, lo mencionó una vez. Una vez, sí. Pero más que todo fue el mismo discurso de su base, pero quería más bien ampliar eso a los demás. Eso es cierto. Pero el problema es que al final no ha convencido hasta ahora, entonces es muy difícil que convenza ahora, porque en realidad lo que dicen todos los medios, excepto quizás Fox, es que no hay tal crisis, excepto una crisis humanitaria que él mismo creó con los niños y las mujeres que vienen pidiendo asilo, que no tienen nada que ver con muros, con drogas, con violadores, con criminalidad, nada de eso. Entonces, ¿cómo se dice? Está vendiendo gato por liebre, ¿no? Algo gato así. Por liebre, sí, esa es una buena expresión en español. Y entonces es una cosa que no funciona y él no creo que vaya a poder hacer
más que eso, ni convencer a más gente, porque eso no ha funcionado hasta ahora. Y ya conocemos su discurso, como decía Rafael, que ya dice desde el 2016 en su campaña. ¿Quién no la ha escuchado en su campaña? ¿Acaso va a llegar a otra gente ahora? Muy difícil. Miren los datos, porque siempre aquí es importante tener la perspectiva nacional. Cerca de 6 de cada 10 estadounidenses no creen que el muro sea la respuesta y cerca de 4 de cada 10 creen que sí. Y cuando se pregunta por la importancia de reforzar la seguridad fronteriza, el muro es un elemento, pero no el único. En general, reforzar la seguridad fronteriza, el porcentaje vuelve a ser similar, alrededor de un 6 de cada 10. Es decir, que hay una mayoría de estadounidenses que sí está por la necesidad de que el gobierno, es decir, un gobierno, administración del Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo para reforzar la seguridad nacional, particularmente de frontera, pero cuando hablamos del muro, la respuesta es no, el muro no es la respuesta. 6 de cada 10 piensan esto, cerca de 4 de cada 10 creen que sí. Y otros números importantes, más del 80% de las drogas peligrosas que entran de México, específicamente, vienen a través de los puertos legales de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Entran en camiones, entran escondidos en vehículos privados y poca de esa droga se va a través a través del desierto, a través de la sierra, cruzando del río. Eso no es tan cierto en el caso del tráfico de marihuana, pero la marihuana se ha vuelto casi un estupefaciente débil. Que es legal. Sí, bueno, hay estados en los que se puede consumir marihuana para fines personales. O sea, al menos uno de ellos fronterizo. En Colombia, sí. Sí, y en California, que es fronterizo. Y un punto muy importante que es el doctor. Sí se vio ayer, yo ayer vi la respuesta de Fox News, y Fox News sí tomó como ciertos todos los argumentos que está dando el presidente, incluido de que construir un muro cerraría el tráfico de fentanil, que específicamente el fentanil... Ese viene de la China, ¿no? La mayoría viene de China. Sí, sí. Y el de mayor calidad viene de China. Entonces, específicamente ahí no. Pero este es un concurso entre los demócratas y el presidente para ver quién convence a los republicanos que se están sintiendo incómodos con el cierre del gobierno. Si los demócratas logran juntar suficientes votos republicanos para reabrir el gobierno a pesar de los deseos del presidente Trump, el presidente Trump se vuelve, como dicen, un pato cojo, un presidente sin poder de aquí al 2020. Ya, porque los 2 años, ¿eh? Los 2020 es 2 años. 2 años, porque no tienen por qué tener miedo. Él hizo la elección de 2018 sobre seguridad fronteriza. Ellos hicieron campañas sobre temas que les interesa a ellos, como la salud, la inmigración, otros temas, y le ganaron. Le ganaron de manera apabullante. Entonces los demócratas no tienen por qué echarse para atrás. Y yo creo que hay una cosa muy interesante también, que es si los demócratas ahora ceden a eso, quiere decir que la elección de 2018 que acaba de pasar fue en vano, porque los que votaron para los 40 nuevos representantes, entonces votaron por algo que no se dio. Entonces, el problema con los demócratas es si ellos ceden, entonces ellos también son como patos cojos también el resto del mandato del presidente Trump, porque él les ha ganado. Sí. Y entonces, no puede ser así. Lo que podríamos ver esto que es algo electoral, entonces, porque como lo estamos planteando. Bueno, es que es claramente algo electoral. Yo creo que aquí hay un cierto consenso. Trump tuvo la mayoría en el 17 y no peleó por un presupuesto más alto de los que está pidiendo hoy, a los 5.7 millardos de dólares. Tuvo 1.5, 1.7, aprobado por el mismo Congreso, donde él tenía mayoría absoluta, que pudo haberlo pedido. Entonces, realmente esto se ha convertido en un elemento electoral. Ya, lo que le iba a comentar, profesor, cuando usted hacía esa reflexión, es si no hay espacio para la cesión, no hay espacio para la solución. La política es llegar a compromisos si uno no tiene las mayorías necesarias para poder avanzar leyes. En este caso están enrocados demócratas en contra del muro y republicanos a favor del muro. Y el muro es el muro.
No hay una opción intermedia. O hay muro o no hay muro. Bueno, pero hay dos cosas. En primer lugar, lo que parece que está pasando, que muchos republicanos ya tienen sus dudas sobre el cierre del gobierno, porque está afectando a su gente. Entonces, si ellos se van de Trump, entonces él pierde poder. Y ya hay dos senadores que le han pedido que reabra la administración mientras se negocia. Y depende de cuánto tiempo más puede aguantar allá, porque allá también pierde poder. Y en segundo lugar, también el problema es que si Trump solamente intenta hacerlo y no lo puede hacer, pero hace todo lo posible para hacerlo, puede ser que para él sea suficiente. Porque entonces ha dicho, caramba, yo he hecho todo lo que he podido, pero he tratado de cumplir con mi promesa y no lo he podido hacer. Y con eso puede ser que se quede contento y vamos a ver. Pero los demócratas no pueden ceder. Ese es el asunto. Para cerrar el tema, Rafael, la respuesta de los demócratas. Más allá de la puesta en escena, que ha recibido muchas críticas y respuesta de memes o caricaturas en las redes sociales por la aparición de Chuck Schumer y Nancy Pelosi, los dos abuelitos, uno al lado del otro, en la que solo una vez Schumer se giró para ver a Pelosi, el resto fueron absolutamente estáticos. No sé quién los asesora, pero realmente tienen que cambiar de asesor. Pero más allá de eso, si nos fijamos en el contenido, ¿convencieron? No, yo creo que fue una oportunidad perdida, pero ellos venían a pelear una guerra, ellos venían a discutir en contra de un estado de emergencia, ellos venían a responder algo nuevo. Y les dieron, es como un saque de tenis que te echan una voleada y no sabes ni qué hacer porque estuvo tan fácil el saque. Realmente no tenían mucho que decir, ¿no? Y no tenían mucho que decir y se notó, no dijeron mucho. Sí, lo que suele pasar en estos casos, y siempre es un poco decepcionante, es que esos discursos están en teleprompter. Y por lo tanto, técnicamente no es una respuesta a lo que ha dicho. Sí. Es una oportunidad para reforzar su punto de vista, porque el texto está escrito. Hay muy poco margen para cambiar el teleprompter, porque en cuanto acaba el presidente van ellos, porque si no pierden la oportunidad de entrar en los especiales de los canales de televisión, porque los canales vuelven a la programación habitual y no vuelven a conectar. Por lo tanto, lo que ambos tenían que decir lo dijeron sin escuchar al otro. Sí, pero la cosa es que creo que lo que están esperando es quizás hubiera dicho que, por ejemplo, hacer algo con DACA por el muro o la emergencia. Sí, pero fíjese nacional. Que Trump mencionó a Schumer. Trump mencionó a Schumer en su discurso. Y yo, de hecho, de buena fe pensé, bueno, Schumer le va a responder. No, Schumer leyó su teleprompter y dijo hizo su statement. Tenían miedo, creo que, de improvisar. Sí, porque eso es muy peligroso también, porque lo que sabes muy bien es que los periodistas empiezan a sacar unas palabras y con eso ya... Nos está acusando de sacar de contexto las cosas. Y yo soy historiador y lo puedo hacer a ustedes porque no soy periodista. Sí, lo puedo hacer. Antonio. Sí, yo pienso que fue puesta en escena, como lo dice Rafael, que no pudieron cambiar, no pudieron improvisar, no hubo la capacidad de improvisación en ese momento, fue riesgoso. Y es un discurso para sus bases también. No creo que haya tenido más que eso. Y hay que pensar cómo se estructuran estos discursos. Durante el discurso de Trump están los equipos de Schumer y Pelosi moviendo párrafos, tratando... Y realmente cualquier cosa, cualquier home run que tenían a la mano, lo tuvieron que echar a la basinica, básicamente, porque no había nada. No hubo conversación anoche. Fueron 20 minutos que nunca vamos a recuperar. Bueno, esta mañana me decía alguien que prefirió no verlos para poder dormir tranquilo. O sea, y digo los dos, no estoy hablando solo del presidente Trump o de los demócratas, sino que simplemente se dedicó a otras cosas para poder pasar Pero yo dormí tranquilo igual porque no voy a aprender nada nuevo. Entonces, me quedo dormido a medio discurso. Bueno, en cualquier caso, ¿creen que va a servir de algo la visita que realizará mañana el presidente Antonio a la frontera para continuar construyendo su caso, su narrativa, la necesidad de la construcción de ese muro? Pienso que sigue hablándole a su base. O sea, él está construyendo él está montado ya para mí en una pre-campaña en la que está montada en el 2020. Arrancó con eso. Este es uno de los temas fundamentales, como lo dijimos ya, de la campaña del 2016. Él continúa montado porque sería muy difícil para él el no cumplir esa promesa con la que él ganó fuertemente.
Y él va a la frontera básicamente a seguir construyendo su narrativa para ese momento que viene. Realmente, sí continúa una narrativa y la única parte que sí es peligrosa y que no hemos mencionado es que sí volvió a abrir esa narrativa de un peligro, digamos, una amenaza que viene del sur, que habla, que sí tiene ciertos, alebresta ciertos sentimientos raciales en grupos que ya existen en ciertos grupos en Estados Unidos, y yo creo que va a continuar con esto. Cerramos. Sí, yo estaba oyendo más bien el discurso porque es en el carro. Mi esposa está al lado, que es de Venezuela, y yo mismo me sentía insultado por lo que decía que está mi esposa, que está aquí legalmente, ya ciudadana, etcétera. Pero como habló sobre los latinos y todo eso, me pareció espeluznante. Vamos a hacer una primera pausa en este punto del programa. Al volver hablamos de Venezuela y de Brasil. Saben que estamos a horas de esa prevista toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente para retomar, jurar su cargo para el próximo periodo, y hay una oposición creciente de voces que dicen que no hay que reconocerle. Les explicamos por qué. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo mirando en esta ocasión a Venezuela, a pocas horas de esa toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, toma de posesión o renovación de los votos o de la juramentación presidencial para el nuevo periodo tras las elecciones que se produjeron el año pasado y que la comunidad internacional rechaza. Rechaza porque no fueron libres, porque no fueron transparentes. Dice la comunidad internacional, mayoritariamente expresada en el grupo de Lima, excepto México, son 14 naciones, sin México son 13, que no van a reconocer al nuevo gobierno, lo cual abre un periodo de incertidumbre para el ejecutivo de Nicolás Maduro. Pero en cualquier caso, la toma de posesión se producirá mañana, o la juramentación, y por lo que sabemos hasta ahora, gobiernos que han decidido tener algún tipo de representación, o bien en la figura de su máximo mandatario, o bien por delegación, van a estar Cuba. Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, va a viajar. También estará Evo Morales, de Bolivia. Y sabemos que va a asistir el encargado de negocios de la Embajada de México. Andrés Manuel López Obrador le ha pedido a Juan Manuel Nungaray que asista y que represente al Estado mexicano en ese acto protocolario. Y también es muy probable que haya una delegación de Turquía y representantes del gobierno de Uruguay. Esto de acuerdo a informaciones publicadas por la prensa uruguaya. ¿Qué nos dice el hecho de que se ausenten muchos países de este acto, Antonio, de juramentación de Maduro, y de los que sí asisten? Asisten los países básicamente del grupo del ALBA, que son Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua. En este caso, Ortega, por su crisis, pienso que no va a asistir, no ha anunciado. Le había prometido en la última reunión de ALBA a finales de año a Maduro que asistiría, pero por la crisis que tiene en Nicaragua, pienso que no va a asistir. Entonces, se queda reducido al grupo de ALBA, la presencia de primeros mandatarios. Después asisten delegaciones de muy bajo nivel, ¿verdad? Porque el representante de negocios en México no tiene embajador ahorita en Caracas, por la administración anterior de Peña Nieto, entonces estamos encargados de negocios. Es el que le pidió López Obrador, que Maduro asistió a su toma de posición. Entonces, pareciera que quería que López Obrador asistiera a su toma de posición y no va a Caracas. Entonces, ¿qué indica esto? Hay realmente en este momento mucha cautela por la comunidad internacional en cómo van a ser los acontecimientos en Caracas después del 10 de enero, donde Maduro, por 52 países democráticos, rechazaron la elección del 20 de mayo, que dicen que va a ser ilegítimo, y le están reconociendo a la Asamblea Nacional que ocupe ese vacío de poder que está sucediendo cuando Maduro sea desconocido después de la juramentación mañana en el Tribunal Supremo de Justicia, porque no lo hace en la Asamblea Nacional. ¿Qué es el lugar habitual?
que es el lugar habitual. ¿Habitualmente se hace en la Asamblea Nacional? Sí, porque es el poder legislativo el que le otorga. Antonio, y si hubiera querido hacerlo, lo digo para que la audiencia y un servidor también entendamos, si Maduro hubiera querido hacerlo frente a la Asamblea Nacional, que es una asamblea controlada por la oposición, ¿no? Y de acuerdo a las últimas elecciones, pero en cualquier caso, si hubiera querido hacerlo, ¿la Asamblea Nacional habría estado dispuesta? En este momento creo que no, porque no reconocieron la elección del 20 de mayo, entonces no le asistirían los diputados a la Asamblea Nacional para que él tomara posesión. Por eso él va al Tribunal Supremo. No asistirían los diputados opositores, pero sí los oficialistas. Pero que son los tres cuartas partes de la Asamblea, sería básicamente juramentarse frente a un tercio. Y frente a esa reacción de la Asamblea Nacional, lo que hacen es irse al Tribunal Supremo de Justicia, que la Constitución permite eso también, ¿okay? Desde el punto de vista, él podría asistir. Rafael. Hay una buena y una mala para Nicolás Maduro. La buena es relativamente chica, está ganando, está acercándose a tener un aliado regional importante, que es México, que todavía no lo logra, todavía no sellan la amistad, pero se está acercando a eso. La mala es el resto del mundo. La mala es el resto del mundo y que realmente pierde legitimidad, porque si bien, digamos, Estados Unidos no lo quería, la Unión Europea no eran sus fanáticos, y la lista sigue, sabían que la legitimidad de su primera elección era relativamente incontrovertible. Entonces, digamos, una elección bajo el régimen de Chávez, o bueno, post-Chávez, no era exactamente, digamos, no era el paladín de la democracia, pero tampoco era algo que podía negar su legitimidad. Y ahora sí va a ser mucho más fácil para, por ejemplo, Estados Unidos, que ha tomado una postura mucho más agresiva en contra de Venezuela. Ayer mismo ya sacó más sanciones. Europa probablemente va a estar en el Parlamento Europeo ha dicho que no va a reconocer la presidencia de Maduro. No reconoce su presidencia. Va a ser mucho más difícil su actuación a nivel global. Permíteme un matiz. Usted ha dicho sanciones o presión en contra de Venezuela. Sé que utilizamos los periodistas esta expresión, pero para ser precisos habría que decir en contra del gobierno. Porque muchos venezolanos que nos ven se sienten venezolanos, como lo son, y dicen, no, la presión no es contra nosotros. Eso y aquí tenemos uno. Sí. Y las sanciones han sido casi todas contra individuos o empresas ligadas al gobierno y en muchos casos ligados al ejército venezolano, que los americanos acusan de tener un lugar importante en el narcotráfico. Claro, y el mismo gobierno siempre utiliza esas sanciones para decir se ataca a Venezuela, cuando el objetivo de las sanciones son los individuos y el entorno del gobierno, o lo que algunos denominan el régimen. Y por eso se han evitado las sanciones en contra del petróleo venezolano, por ejemplo. Profesor. Bueno, me parece muy bien el análisis que han hecho mis compatriotas aquí. Bueno, no soy periodista, pero bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Pero creo que la otra cosa que hay que tomar en cuenta es Turquía. Y Turquía como una democracia, pero ya iliberal también. Y me parece que lo que se está viendo más bien es una alianza informal entre las democracias ya iliberales, que serían Rusia, Venezuela, Bolivia ya se está volviendo eso también, Nicaragua, Turquía, no sé si Hungría, que en algún momento también va a entrar en eso. Entonces, lo que estamos viendo, y eso simboliza eso, es ya como un grupo de países que ya están empezando a apoyarse mutuamente para tratar de mantener esa clase de gobierno que por mucho tiempo no pensábamos que íbamos a tener, quizás en Rusia, algo así, pero no más allá. Pero ya se está viendo en muchas partes del mundo y lo interesante es que ya está empezando a conectarse uno con el otro para entonces tener un eje que antes no existía. Sí, es cierto. Turquía dijo que iba a enviar una delegación para participar mañana en la toma de posesión. Y es verdad esa conexión que tiene hoy el gobierno de Nicolás Maduro con Turquía, porque es realmente con quien está colocando el oro que está vendiendo y que le está produciendo cierto dinero efectivo para importar comida. Entonces esas relaciones han venido acrecentándose entre los dos países en un estilo autoritario. Coincido con Eric de que esta alianza, este eje que se está convirtiendo en países autoritarios, está surgiendo con mucha fuerza
en estas últimas avanzadas ante las democracias, porque las democracias han venido levantando sus voces. Y en América Latina ha habido un cambio, si vemos, de ese foro de Sao Paulo que realmente estuvo dominando la década de los 2005, 2012, ¿verdad? Con los gobiernos de Lula y Chávez fundamentalmente. Hoy en esos países tenemos gobiernos que no son pro foro de Sao Paulo. Esta mañana leía un artículo en el New York Times que firma Jorge Castañeda, que es diplomático mexicano. Fue canciller. Y comentaba que el gran conflicto que ahora se viene en América Latina es Bolsonaro y Maduro. Y pensaba que hasta la fecha Maduro siempre ha necesitado, como cualquier gobierno que intenta aferrarse al poder, buscar un enemigo externo para buscar esa unidad interna. Eso es de manual. Yo no sé si Maquiavelo en sus libros lo tiene o lo argumenta, pero en cualquier caso, el hecho de que hasta ahora Maduro haya buscado en Colombia y en ese eje de Miami, Madrid, Bogotá, va a encontrar ahora a un Bolsonaro bien beligerante, a tenor de las declaraciones que hemos visto hasta ahora, y va a poder contribuir a esa confrontación, olvidándose un poco de Colombia. Sí, ciertamente es difícil pensar que Bolsonaro vaya a tener la pausa que ha tenido Colombia, y mucha de la pausa que ha tenido Colombia tiene que ver en gran parte del financiamiento que venía de los Estados Unidos. Colombia, su sistema de seguridad por mucho tiempo se debió a ayuda externa, y eso obviamente limita el campo de acción, y simplemente los políticos colombianos han tenido más prudencia que los nuevos políticos y liberales no tienen. Sí, yo creo que Maduro tiene que tener mucho cuidado con buscarse un enemigo con Brasil, porque Brasil es mucho más peligroso y mucho más potente, es realmente la potencia mayor de Sudamérica. Colombia no lo es. Colombia dependía también de Venezuela de poder así llegar al acuerdo de paz. Brasil no tiene nada de eso. Para Brasil, pero Venezuela... déjeme preguntarle una cosa. Entiendo el punto, pero la economía venezolana está más interconectada con la colombiana que con la brasileña. Sí, exacto. Y por eso Brasil tiene mucho más campo de maniobra, porque el comercio ¿Y Venezuela... ¿Y qué tipo de acciones puede adoptar Bolsonaro que no haya adoptado? Y no estoy hablando de las opciones militares, porque entiendo que no es eso lo que estamos hablando, a pesar de toda la retórica que escuchamos de Bolsonaro, pero más allá de más presión, retirar embajadores, imponer sanciones, las sanciones, si no tienes una economía tan interrelacionada como la colombiana, ¿dónde llevan? Bueno, en realidad yo creo que por eso puede hacer mucho más daño en el sentido de que cerrar la frontera completamente, de también impulsar que los otros gobiernos como Colombia, como Ecuador, como todos los otros países en Sudamérica sean mucho más firmes con Venezuela. Entonces es algo, digamos, no tan directo, pero Brasil tiene un peso que Colombia no tiene. Y tiene un radio de acción mucho mayor. Recordemos que Brasil es miembro de los países BRICS, donde está Rusia y China, y él conversa con sus colaterales en las reuniones BRICS. Y eso le permite a Bolsonaro poder tocar temas. Ese es un buen punto. Que le puede afectar a Venezuela. Yo estoy casi seguro que Bolsonaro se va a entender muy bien con Putin, porque tienen perfiles similares. Entonces podría crearse una relación ahí donde podrían empezar a decir que Venezuela es un estorbo. O sea, para Venezuela atacar a Brasil tiene que tomarlo con mucha consideración por el peso específico de Brasil a nivel mundial, y sobre todo que está en foros que Venezuela no está. Y no olvidemos el petróleo. Brasil es un gran productor petrolero, en teoría competiría con Venezuela. Si bien Venezuela es el que es miembro de la OPEP, Brasil puede negociar otra vez con Rusia, con Arabia Saudita, puede hablar con los aliados actuales de Venezuela para tratar de minimizarlo. Y finalmente lo que queda por ver es qué tanto va a cambiar la política exterior mexicana para apoyar a Venezuela. Y eso es clave, creo que en todo esto. Han sido cautelosos. Han sido muy cautelosos. Lo han dejado muy abierto el tema, pero ciertamente no firmar la declaración del Grupo de Lima indica algo.
Sí, abre el camino. Vamos a cambiar de asunto. Hablábamos de Brasil. Parece que Jair Bolsonaro, entre las medidas que está adoptando, hay una que hoy llama la atención de los medios de comunicación y es la de aumentar el control sobre las organizaciones no gubernamentales, las conocidas como ONGs. Dijo Bolsonaro recientemente que los brasileños están, comillas, explotados y manipulados por las ONGs, y que va a tener un control mucho más férreo sobre las actividades que realizan. La responsabilidad de supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades de organismos internacionales y ONGs está ahora en el ministro, el general retirado Carlos Alberto dos Santos Cruz, que está al frente de la Secretaría de Gobierno. ¿Qué nos dice esa animadversión que por sus declaraciones expele el mandatario brasileño, profesor? Bueno, yo he escrito un poco sobre ONGs y movimientos indígenas y todo eso. Por eso le invitamos. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Entonces, una cosa que las ONGs han podido hacer es conseguir financiamiento y poder desde afuera para ayudar asuntos locales dentro del país y hacer más potente un movimiento indígena, por ejemplo. Y justamente eso es lo que Bolsonaro no quiere, que más bien no tenga esa posibilidad, porque él está también tratando de cambiar las cosas en el Amazonas. Es claramente anti-indígena, es pro-desarrollo del Amazonas, etcétera, etcétera. Entonces está tratando de abrir el camino para no tener tanta resistencia contra sus proyectos dentro del país, proyectos de desarrollo que están, bueno, más que todo los organismos o los movimientos o grupos de centro-izquierda en contra de eso. Entonces creo que más que todo es una maniobra así, aunque ya ven que es también antidemocrático. Y eso vamos a ver si realmente va por ese camino o más bien para poder desarrollar más eso y no tener la resistencia que él ya anticipa tener, especialmente con los programas que vayan en contra del medio ambiente en Brasil. Escuchándole me venía a la cabeza la práctica habitual de muchos gobiernos, particularmente el gobierno estadounidense. Si bien ya no hay intervenciones directas a través de la CIA, sí las hay de manera indirecta. Y pienso, por ejemplo, en las situaciones en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia. El gobierno estadounidense no interviene directamente, pero sí ayuda a grupos sociales a favor de la democracia, de la participación, para reforzar la presencia de la oposición que necesitan ayuda. Y lo hace a través de estas organizaciones con fondos de su Agencia para el Desarrollo. Es decir, esta es una práctica habitual. En el caso del que me estoy refiriendo yo, tiene finalidades políticas. En el caso del que estamos hablando de Bolsonaro, está centrándose en aquellas que reciben ayuda para el medio ambiente. Bueno, no sería contra Estados Unidos, pero sí lo que las ONG realmente son una globalización, me parece, de asuntos de derechos humanos y otras cosas que antes no existía, justamente porque tienen desde afuera financiamiento. Sí, la sociedad civil a través de la ONG busca una voz y participar. Y en ese sentido, los países, como lo sugeriste, grandes como Estados Unidos, apoya en el sentido de las ONG a la democracia. Bolsonaro, en este sentido, busca controlar las ONG, pero no solamente en el Amazonas, yo creo que tiene un espectro más amplio. Tanto porque él interesa controlar, porque sabemos que está el Foro Sao Paulo en Brasil, que tiene el financiamiento externo. Entonces, para ellos también va a tener que explicar de dónde, porque básicamente lo que buscan de dónde vienen los fondos, cómo son utilizados los fondos que se reciben, y eso para controlarlo. Eso lo ha hecho Putin en Rusia, se ha hecho en Hungría, se ha hecho y el mismo Chávez lo hizo inicialmente en Venezuela. En Bolivia también. Y en Bolivia también se ha hecho. Han ido restringiendo para que no haya esa capacidad de la sociedad civil de enfrentar los gobiernos autoritarios. A todas luces es difícil pensar que las ONGs están siendo un reto para el Estado brasileño o que representan un riesgo. Entonces, tomar una medida tan agresiva realmente, pues finalmente deja muchas dudas sobre el valor democrático de la medida y el hecho que son las democracias iliberales, como decía usted, que han tomado este tipo de medidas, pues no es un buen o es un muy buen movimiento político visto desde un punto de vista, o es un movimiento antidemocrático visto desde otro punto de vista.
Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro club de prensa de hoy. Tomamos una pequeña pausa para revisar los próximos temas. Vamos a hablar de la campaña electoral del 2016 y de las últimas revelaciones de la investigación de Mueller. ¿Quieren saber qué sabemos ahora? Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Poco se conoce de la investigación, al menos oficialmente, que está llevando a cabo el fiscal especial Robert Mueller, el que investiga la posible relación de la campaña de Donald Trump del año 2016, que acabó dándole la presidencia de los Estados Unidos, con el entorno de Rusia y con el Kremlin. Sí se van conociendo pequeños detalles. En las últimas horas hemos conocido uno nuevo, que abre la puerta o que va en el camino de la posible colusión, lo que en inglés se utiliza la palabra collusion y que traducimos, no sé si demasiado bien, pero como esa relación interesada entre la campaña de Donald Trump y un agente externo, en este caso el entorno del gobierno del Kremlin, de Vladimir Putin, para obtener su apoyo y avanzar en esa carrera hacia la Casa Blanca. ¿Qué sabemos? Pues que Paul Manafort, que fue el director de la campaña durante un periodo muy corto pero muy intenso, compartió datos en una reunión que tuvo en Madrid con un empresario ruso vinculado al Kremlin. ¿Y qué datos compartió? Los de una encuesta interna. La pregunta que uno se puede hacer es, bueno, son datos de encuestas, las leemos cada día en los medios. Sí, pero la encuesta, el hecho de que compartas, y no sé si coincidirán conmigo nuestros analistas, esos datos con alguien externo de intención de voto, es que estás ofreciéndole la posibilidad de que te dé consejo o te ayude. No lo sabemos. Esa es la presunción de inocencia que hay que darle a Manafort en función de lo que tenga Mueller. Te ayude en esa carrera electoral. Si no, ¿por qué le muestras unos datos de encuestas? ¿Coincide, profesor? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que está bien claro ahora que hay colaboración, diría yo, entre Rusia y la campaña de Trump, aunque sea a nivel informal. Y justamente compartir, esos no son los datos que uno reciba así públicamente, que están en los periódicos, no, esos son como dicen, datos muy granulares. Y justamente por eso creo que la campaña rusa entonces de desinformación en Facebook y todo eso fue tan exitosa porque sabían a quién atenerse, dónde entonces meter su gente, para qué trabajar y todo eso. Ese es el peligro justamente que ahorita Mueller está investigando, que Manafort más bien fue el que ayudó a los rusos a poder colaborar con la campaña de Trump para conseguir ese voto, que al final fue una campaña exitosa. Y sabemos eso por muy pocos votos, que Michigan, Pensilvania, no sé qué otro estado, sí, entonces se volcó hacia Trump. Y en el sistema electoral estadounidense es que no es un voto proporcional, sino el estado que la mayoría va a poner todos los votos, entonces en el colegio electoral van para ese candidato. Sí, es el sistema de conteo de votos a través del colegio electoral. Que es quien gana la mitad más uno de los votos de un estado, se lleva todos los representantes del colegio electoral de ese estado. Y todos ellos están comprometidos, de acuerdo al resultado, a votar por el candidato que ha ganado en su estado. Lo explicaste mucho mejor. No, profesor, intenté hacer un pequeño resumen, pero sí es cierto. Claro, esto pasa por el lado de la campaña, pero luego, Rafael, las agencias de inteligencia estadounidenses, muy a pesar de lo que dice el presidente Donald Trump, repitiendo una y otra vez que no hubo relación, que no hubo coordinación, que no hubo collusion, como dicen en inglés, sí han insistido en que el Kremlin y Rusia sí tuvieron influencia en esa campaña, de una u otra manera. Bueno, eso es lo que ya sabemos fuera de las cortes, a todas luces ya lo sabemos. Rusia sí trató de tener injerencia en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, logró tener esa injerencia. Sabemos incluso en qué temas, por ejemplo, se metió mucho en temas raciales, se metió en temas de derechos de portación de armas y empezó causando división. Ahora, lo que no sabemos,
que se acusa a la campaña, obviamente es que esa injerencia la tuvo en colaboración. Ahí está el collusion o la colaboración estratégica. Este caso es digamos, un pasito más adelante que hace más creíbles las acusaciones de que hubo una colaboración estratégica. Y los personajes con los que estaba lidiando el señor Manafort en Rusia, el hecho que estén tan cercanamente ligados al Kremlin, o sea, finalmente, suponiendo que al final resulte que no hubo ninguna colaboración, que en este momento, digamos, cabe mucho la duda de si eso es una suposición lógica, todo lo que hizo el señor Manafort parece haber sido mínimo un acto de corrupción personal y ya simplemente hay que ver a qué nivel colaboró el actual presidente. Sí, Manafort se relaciona con un agente de la inteligencia rusa, según el FBI, se llama Konstantin Kilimnik. Y ellos tenían relaciones ya con el trabajo que se hizo en Ucrania, con unos miembros, ¿verdad?, que estaban alineados con el eje de Moscú. Entonces es una relación pasada y coinciden también en este trabajo con la campaña de Donald Trump. Entonces hay una serie de elementos que se vienen hilando ahorita que van a permitir demarcar muy bien ese rompecabezas de la colaboración estratégica de Moscú al triunfo de Donald Trump. Y eso es lo que realmente Mueller está persiguiendo y logrando. Me parece ahora muy interesante ver Trump escogió a Manafort para crear esas relaciones o más bien los rusos le habían dicho que escoja a Manafort porque ya tiene vínculos con eso. Si tuviéramos la respuesta, esa sería... pero justamente yo creo que justamente Mueller está en eso. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque entonces también hay otra cosa que, ¿cómo se llama? El señor Rosenstein, que va a dimitir ahora. Fiscal general. Ese fiscal general anunciado, que estaba supervisando esa investigación y dice, ya ha dado fecha. Entonces, eso quiere decir, para mí, es que ella sabe que Mueller va a entregar el informe antes o ya va a estar en la justicia regular antes de que se vaya, porque de otra forma no creo que se va a ir. Bueno, vamos a estar atentos a la presentación de ese informe. Lo que sí sabemos es que recibió recientemente una extensión de, no sé si eran 18 meses, para poder continuar su investigación. El fiscal Mueller, si va a presentar ese informe en breve, pues sería interesante y probablemente muy deseable por todos. Cuanto más lejos de las elecciones, más imagen de credibilidad y de independencia puede tener esa investigación. Cambiamos de asunto brevemente. Rafael, ¿qué está pasando en México? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que poner orden, dice, en la distribución de gasolina porque había un alto índice de robo y ha cambiado el sistema de distribución a un sistema que para los expertos en hidrocarburos, y aquí tenemos a Antonio que nos puede ayudar, dicen que es una locura porque lo está haciendo a través de tanques, de camiones, de cisternas. Que mal le decimos pipas en México. Pipas, bueno, en mi tierra las pipas son otra cosa. También. Lo que comes en el cine. Pero en cualquier caso, la respuesta está siendo peor que el problema anterior. Creo que es difícil juzgarlo ahorita porque el problema del huachicoleo, que así se llama el robo de combustibles y... Caramba, yo no sabía que el mexicano era tan complicado. Es náhuatl, ¿no? Es náhuatl. La verdad, Sí. y empezó en Puebla, donde todavía hay una población de 2 millones de hablantes del náhuatl, entonces probablemente sí. Bueno. Pero no sabemos todavía, es temprano para digamos, poner una calificación a López Obrador con esto, porque los últimos 3 gobiernos no habían logrado lidiar con el problema y no habían logrado atacarlo agresivamente. Puede estar sucediendo una infinidad de cosas, pero ciertamente el momento que se lograra atacar el problema iba a haber un desabasto. Si se está haciendo bien o no, eso lo va a juzgar el tiempo y viendo los resultados finales. Antonio. Ok, López Obrador entra tratando de romper lo que es toda la estructura de corrupción dentro del Estado mexicano. Por lo tanto, él toma la parte, porque esto forma parte de Pemex, ¿verdad? El impacto en dólares son $3,000 millones anuales para Pemex.
el contrabando. De las pérdidas, por robo de combustible. De combustible, que se pegan a la línea madre y entonces distribuyen. Descubrieron que había desde una refinería casi 3 kilómetros una tubería, ¿verdad?, que alimentaba. Entonces, esto realmente es un negocio, así como los otros negocios que existen en México ilícitos, ¿no? Este es uno de los otros. Entonces, el presidente López Obrador intenta ponerle orden y lo hace por camiones cisterna y, por supuesto, ha creado todo un desabastecimiento que está causando malestar en la población. Antes de darle la palabra brevemente, si el presidente de México entra a solucionar este problema como uno de los principales porque acaba de tomar posesión, ¿cuál es el impacto que tiene el hecho de que haya ese contrabando en la población? Más allá de las pérdidas de los 3.000 millones de dólares para Pemex, a veces los políticos permiten pérdidas para que la población no se vea afectada. La pregunta es, ¿esta población que ahora sufre este desabastecimiento, el hecho de vivir o convivir con un sistema corrupto que roba gasolina de Pemex, cómo le afecta a esos robos a su día a día? Eso yo te puedo contestar. No había litros de a litro, se decía. Te daban 850 mililitros en vez de 1 litro y cobraban 1 litro. La gasolina tenía agua. Porque ese argumento no lo está utilizando el gobierno, o al menos no llega hasta aquí. Y ese es el argumento que hay que hacerle llegar a los ciudadanos. Oiga, sí, hay un problema de desabastecimiento ahora, pero es que usted antes, con el sistema corrupto, estaba pagando 800 mililitros por el precio de 1 litro, por culpa del sistema de corrupción. Lo que pasa es lo siguiente, Gustavo, que cuando tú ves un negocio de 3.000 millones de dólares, y él sacó a la Guardia Nacional otra vez lo que él quiere, convertir un Estado, ¿verdad?, la presencia en las refinerías para poder hacer el control. Lo que podemos ir viendo en el gobierno de López Obrador es que cada vez utiliza más las Fuerzas Armadas para poder ordenar un poco. Entonces vamos a ver un Estado con mucha presencia de las Fuerzas Armadas por lo que está mostrando en este momento. Y eso es un riesgo en ese sentido, porque se está convirtiendo en un Estado muy represor, donde tiene que sacar las Fuerzas Armadas para acabar con la corrupción y con el contrabando. Iba a darle la palabra al profesor, pero tengo que hacer un corte y le voy a pedir que me ayude a entender la dimensión del símbolo de Sears, esa cadena de distribución de electrodomésticos que ha presentado un proyecto de bancarrota y que para muchos es el símbolo de una época que se acaba. Al volver se lo contamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Presentó suspensión de pagos en octubre pasado. Tenía unas deudas de 5.500 millones de dólares y unos activos de 7.000, y así las cuentas no se aguantan. La, como ha llamado la prensa, venerable cadena comercial Sears tiene una última oportunidad para sobrevivir. Forma parte, profesor, de toda una época dorada que dicen muchos de Estados Unidos, y que parece que si no consigue superar este último capítulo, esta última oportunidad aire que le ofrece el juez, se acaba. Sí, y es una lástima, pero fueron innovadores en los años 1930, 40 con los catálogos, porque mandaban a cada casa, entonces compraban, y después se volvieron muy importantes como ejes dentro de los centros comerciales. Pero ya la gente no va al centro comercial, Amazon está en boga, entonces ya no tienen dónde ir, y yo estoy seguro que va a cerrar. Antonio, muy breve. Creo que la oportunidad es pequeña, son 120 millones que puede poner el CEO, ¿verdad? Le está pidiendo el juez para poder no liquidarla. Si no lo logra, se pierde una historia americana muy importante. Cierta ironía que la tienda que se reinventó de catálogos a malls no se supo reinventar cuando llegó el Internet. Y exacto. Aquí vemos... Sí. Exacto. Oiga, siempre el gran monstruo es la nueva tecnología y Amazon. Bueno, no tenemos más tiempo, pero gracias por haber compartido con nuestros televidentes, con nosotros en este programa, sus puntos de vista. A ustedes por la generosidad de su tiempo. El profesor Eric Langer, Antonio de la Cruz y Rafael Bernal, que nos han acompañado, y a ustedes por haber estado ahí. Volvemos mañana, que tengan una feliz jornada.